Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y que son enfermedades crónicas del tubo digestivo y que afectan de forma marcada la calidad de vida de los pacientes. Es importante celebrar el día de hoy porque de alguna forma estamos visibilizando la enfermedad y a los pacientes que la sufren, pero también es importante recordar que nuestros pacientes sufren las consecuencias de la enfermedad todos los días del año. Desde la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Complejo Hospitalario de Pontevedra llevamos años trabajando para prestar la mejor asistencia posible a nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida. Hace 2 años recibimos la acreditación como unidad de excelencia y afortunadamente cada vez hay más unidades a nivel nacional y en Galicia que están consiguiendo esta acreditación. Pero el conseguir este sello no es suficiente y nosotros seguimos trabajando día a día para tratar de incorporar mejoras a la calidad de la asistencia que ofrecemos a nuestros pacientes. La única forma que tenemos de superar esta pandemia es mediante la vacunación. Las vacunas que disponemos actualmente son eficaces y seguras y son recomendadas por todas las sociedades científicas, incluyendo la Sociedad Española de Crohn y Colitis Ulcerosa y la Sociedad Gallega. Por ese motivo, nuestra recomendación es que todos os vacunéis. No hay ningún riesgo aumentado en pacientes que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o que están bajo tratamiento inmunosupresor. De hecho, se recomienda que completen la pauta completa de 2 dosis en aquellas vacunas que lo requieren. Desde la Asociación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, recordar que el día 19 de mayo es el Día de las Enfermedades Inflamatorias y que son el Crohn y la colitis y son enfermedades crónicas. Estamos todo el día con la misma patología, no solamente el día 19 de mayo. Por eso, y ante la situación que estamos viviendo con el tema del coronavirus, nosotros sí nos queremos vacunar y invitamos a vacunaros, pero también agradecer a todas las personas que participan en este vídeo y otras entidades también que colaboran con nosotros. Desde ahí sí nos vacunamos. Un bico. Una vacuna puesta a tiempo y el virus escapa en un momento. Por vosotros, vacúnate. Por mi propia salud, pero sobre todo por la salud de los demás, por las personas a las que quiero y por las personas a las que ni siquiera conozco. Yo soy solidaria y me vacuno. ¿Y tú? Por mi propia salud, por la salud de todos los demás, por un deporte sano y seguro, yo me vacuno y os animo a que os vacunéis. ¡Vacúnate! Yo, por una cultura y un tiempo libre seguro, me vacuno. Yo me vacuno por un deporte seguro. Por una pronta vuelta a la normalidad para todas y todos, y en especial apoyo a las personas más vulnerables, yo me vacuno. Por responsabilidad comunitaria, yo me vacuno. Queremos una universidad segura. Yo me vacuno. En nuestra mano está acabar con la pandemia. Yo sí me vacuno. Vacúnate, vacúnate sin miedo, vacúnate por ti, por tu familia y por todos los demás. Es el arma que tenemos y vacúnate con alegría. Por una hostelería segura, un comercio seguro y una sociedad segura, vacunarse es la mejor opción. Como enfermo de Crohn, yo me vacuno. Y desde la asociación ASEI animamos a que todo el mundo se vacune. Yo me vacuno por el bienestar de toda la población. Yo me vacuno por ellos. Yo me vacuno por autoprotección y solidaridad. Yo me vacuno por un turismo seguro. Por una terapia grupal musical, yo me vacuno. Por un comercio seguro, yo me vacuno. Por ti, por mí, yo me vacuno. Animaros, yo ya lo hice, ya me vacunaron la primera dosis, ahora esperar a la segunda, pero repito, la vacuna es la solución. Por lo tanto, animaros a que lo hagáis. Por un deporte seguro, vacúnate, vacunémonos. Yo, como paciente crónica y que tengo varias enfermedades raras, sí me vacuno, para protegerme y para que os animéis todos a hacer lo mismo, protegeros. Yo sí me vacuno.
Yo sí me vacuno, aunque seamos los últimos.